las colinas onduladas de Carmelo, donde las higueras florecían entre peñascos de piedra caliza y el viento susurraba profecías antiguas entre los olivos, vivía una mujer cuyo nombre era sinónimo de sabiduría y templanza: Abigail. Su hogar no era una simple tienda de tela, sino una hacienda fortificada, decorada con tapices de lino egipcio y columnas talladas en cedro traído de Tiro, propiedad de su esposo, Nabal, un hombre rico en bienes, pero pobre de espíritu. Abigail vestía túnicas de lana tejida a mano, teñidas en matices de púrpura obtenidos con tintes raros de moluscos mediterráneos, una señal no solo de nobleza, sino de audacia. En su cintura, un cinturón bordado con hilos de plata abrazaba su silueta y su cabello, oscuro como las noches sin luna de Judá, caía trenzado con pequeñas perlas del mar de Galilea. A simple vista, parecía que lo tenía todo: riqueza, estatus, respeto, pero su corazón vivía en una prisión silenciosa. Nabal, su esposo, era un hombre áspero, de palabra rápida y mano pesada, conocido en la región no por su generosidad, sino por su arrogancia. Aunque sus bodegas estaban llenas de vino nuevo y sus rebaños cubrían los valles, su alma estaba vacía, incapaz de reconocer la joya que tenía como esposa. Pero el destino, como los ríos que se abren paso entre rocas, ya estaba trabajando en secreto. Mientras tanto, al sur del desierto de Parán, David, el hijo de Isaí, huía de la ira del rey Saúl. Acompañado por un grupo de guerreros leales, hombres endurecidos por el polvo del exilio y la promesa de un nuevo Israel, se resguardaba en cavernas y bosques. No era aún rey, pero en sus ojos ardía el fuego de quien había sido ungido por el profeta Samuel. Y aunque tenía la fuerza para conquistar, elegía esperar el tiempo de Dios. Fue en esa época de incertidumbre cuando las sendas de David y Abigail comenzaron a entrelazarse. David había protegido durante meses los rebaños de Nabal sin pedir nada a cambio. Su gente guardaba a los pastores del Carmelo de salteadores y fieras, como escudos invisibles bajo el cielo estrellado. Cuando llegó la época de la esquila, una fiesta tradicional que traía música, pan sin levadura, vino dulce y bailes bajo antorchas, David envió mensajeros con un pedido respetuoso: provisiones para sus hombres. Pero Nabal, fiel a su reputación, los recibió con desprecio. «¿Quién es David?», dijo con burla, derramando vino sobre la mesa. «Muchos siervos huyen hoy de sus amos. ¿He de tomar mi pan y mi agua, y la carne que preparé para mis esquiladores y dársela a hombres de los cuales no sé de dónde vienen?». Cuando la noticia llegó a David, la sangre le ardió. «Cíñanse las espadas», ordenó, su voz retumbando entre los encinos. Iban 400 hombres. El juicio sería rápido. La espada resolvería lo que la lengua no quiso. Pero entonces, en la casa de piedra de Carmelo, una mujer se enteró del desastre que se avecinaba. Abigail, al escuchar las palabras insolentes de su esposo y el inminente ataque de David, no lloró, no tembló. Se levantó antes del alba, ordenó cargar asnos con 200 panes, odres de vino, 5 ovejas asadas, grano tostado, tortas de higos secos y pasas. Ella misma tomó las riendas, descendiendo por el valle estrecho donde las sombras aún no habían sido tocadas por el sol. Los ropajes de Abigail ondeaban como alas de un ángel caído en misión urgente. Sus sandalias dejaban huellas ligeras sobre la tierra seca, y sus ojos, aunque firmes, escondían un océano de emociones. No era solo la paz de su casa lo que defendía, era también su dignidad, su voz, su papel en una historia que aún no había sido escrita. Cuando divisó a David, sus hombres ya estaban listos para el ataque,
Pero ella descendió del asno, cayó sobre su rostro y se postró a sus pies. Señor mío, sobre mí sea el pecado, dijo, y su voz, suave como el rocío del monte Hermón, envolvió el corazón del guerrero. No haga mi señor caso a este hombre perverso Nabal, porque conforme a su nombre, así es él, insensato. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. David, preparado para la guerra, se encontró escuchando una canción de sabiduría. Jehová te ha impedido venir con sangre, continuó Abigail, y cuando él haya hecho bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Hubo un silencio, uno profundo, uno que hablaba más que 1000 espadas. David alzó la mirada. Lo que vio no solo fue belleza, fue propósito, claridad, una mujer que entendía más de reinos que muchos soldados, alguien que en medio del peligro ofrecía no súplica, sino visión. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió hoy a mí, dijo David con voz serena, y ordenó a sus hombres detenerse. Aquella noche, bajo el cielo de Judá, algo cambió. No se tocaron, no se prometieron, pero se reconocieron. Y aunque a cada uno regresó por caminos distintos, ella a la casa de piedra donde un esposo roncaba en su necedad, y él al desierto donde los sueños se escriben con polvo, el destino ya había sellado un pacto. El sol se ocultaba lentamente sobre los valles de Judá, tiñendo de cobre los riscos del desierto de Parán. El aire comenzaba a enfriarse y los soldados de David regresaban al campamento tras haber sido disuadidos de una masacre. Pero el centro de toda aquella jornada, la figura que había cambiado el curso del destino con su sola presencia, se alejaba, montada en silencio sobre su burro, envuelta en el crudo lino marfil de una túnica que ondeaba al viento del crepúsculo. Abigail, la mujer sabia y valiente, regresaba a su hogar, pero algo dentro de ella había quedado con David. Mientras tanto, el líder fugitivo, ungido pero aún sin corona, permanecía inmóvil bajo la sombra de una encina silvestre. El rostro, endurecido por años de guerra y persecución, ahora revelaba algo más: asombro. Había conocido muchas mujeres en sus días, damas filisteas, esposas de oficiales, incluso la princesa Mical, que una vez lo amó con furia, pero ninguna lo había mirado como lo hizo Abigail, ni con miedo ni con lujuria. La había mirado con verdad. Esa noche David no tocó su laúd. Los hombres comieron en silencio, aún impresionados por la elocuencia de la dama que había doblegado la ira del futuro rey con solo palabras. Abisai, su noviazgo, fue el único que se atrevió a hablar. ¿La dejaremos volver con ese hombre?, preguntó, refiriéndose a Nabal. Ella no pertenece a ese miserable. David no respondió, pero sus ojos se alzaron hacia el cielo estrellado y algo en su pecho ardía como la leña seca bajo las brasas. Al regresar a Carmel, Abigail encontró la casa en plena euforia. Nabal, ebrio como un sátiro, celebraba un banquete en honor a sí mismo. Había colgado tapices de púrpura, desatado odres de vino y ordenado que se asara el mejor cordero. El sonido de los tambores y de las flautas llenaba el patio interior, mientras las lámparas de aceite titilaban sobre columnas de piedra calcárea decoradas con hojas de palma talladas. Abigail no dijo nada. Subió al piso alto, se despojó de su manto y se encerró en su cámara. No podía contarle nada esa noche. Su esposo estaba más cerca de los dioses del vino que del juicio humano. Esperaría hasta la mañana. Cuando el alba llegó, Nabal despertó con la cabeza pesada y el cuerpo entumecido. Apenas había tomado su primer sorbo de agua cuando su esposa se colocó frente a él. Sin levantar la voz, sin llorar, sin temblar, le relató todo: el número de hombres, la decisión de David, su intervención y cómo su gesto evitó que su nombre fuera manchado para siempre. Las palabras de Abigail, aunque serenas, eran como lanzas invisibles. Nabal, al escuchar la verdad, palideció. Algo dentro de él se quebró. Sus manos temblaron, su aliento se cortó, se llevó una mano al pecho y cayó. Durante 10 días, Nabal yació postrado en su lecho. No hablaba,
no comía. Sus sirvientes murmuraban que el juicio de Dios había caído sobre él. Y al 10º día, el hombre que una vez negó el pan al ungido del Altísimo, murió sin poder pronunciar palabra alguna de arrepentimiento. Cuando la noticia llegó a oídos de David, el campamento entero quedó en silencio. No se celebró. No hubo burla. Pero David se apartó del grupo, tomó su manto y se postró en oración. Comprendía ahora que su furia había sido contenida por una mano mayor, y que esa mano había actuado a través de una mujer. Al regresar a su tienda, mandó a llamar a su escudero. «Prepara un mensaje», ordenó. «Llévalo a Carmel. Dile a Abigail que el siervo de Jehová desea tomarla por esposa». Los ojos del escudero se agrandaron. ¿Una alianza? ¿Un matrimonio con la viuda de un insensato? Pero David no pedía por conveniencia. Su corazón, forjado entre el barro del campo y la gloria de las promesas divinas, ya había elegido. Abigail recibió la propuesta en el jardín de su padre, bajo la sombra de un olivero centenario. No lloró, no rió. Solo cerró los ojos como si algo que había esperado mucho tiempo finalmente hubiera llegado. Tomó consigo a 5 doncellas, algunos baúles con lino, aceite de mirra, granos de incienso, y partió hacia el desierto. El reencuentro fue breve pero eterno. David la esperaba con una túnica azul, sin corona, sin trono, pero con la mirada limpia del que reconoce su destino. No hubo ceremonia lujosa, solo un pacto entre almas que se habían encontrado en medio del caos. La unión fue bendecida por el profeta Gad, que les habló del futuro de batallas, de pérdidas, pero también de reinados, canciones, y un hijo que nacería en tiempos inciertos. El amor entre Abigail y David no fue como el de los cantares de Salomón. No fue pasión desenfrenada ni locura adolescente. Fue respeto, fue fuego bajo ceniza, fue pacto y presencia. Ella, con su sabiduría, se convirtió en la consejera silenciosa del hombre más perseguido de Israel. Era ella quien le advertía de las traiciones, quien curaba sus heridas, quien entendía su silencio cuando ni siquiera sus soldados podían acercarse. En las noches frías del desierto, cuando el viento soplaba entre las tiendas, David recitaba salmos que hablaban de fortalezas y refugios. Y aunque los escribas no lo anotaron, algunos sabios decían que muchos de esos versos fueron inspirados en la figura de una mujer de Carmel que salvó a un rey del pecado y se ganó su alma. El día que David fue coronado en Hebrón, Abigail no se colocó corona alguna. Vestía de lino blanco con una cinta dorada en la frente y caminaba 2 pasos detrás del rey. Pero sus ojos estaban fijos, firmes, como los de una reina sin necesidad de título. Ella no hablaba mucho en el consejo, pero cuando lo hacía, hasta los ancianos callaban. Y así comenzó un nuevo capítulo, pero ni siquiera el trono podría borrar los ecos del primer encuentro en el desierto. El día en que una mujer descendía del monte con panes, higos y palabras, y con ellas salvó el destino de un rey. La vida en el palacio de Hebrón no era como Abigail había imaginado. El mármol relucía bajo la luz de las antorchas, y los tapices de lino egipcio colgaban pesados sobre muros de piedra pulida. Pero entre las columnas resonaban los susurros de las concubinas, las miradas de las otras esposas y las preguntas sin respuesta. Abigail, aunque esposa amada, no era la única. Mical, la hija del rey Saúl, había regresado, no por amor, sino por poder. David, el ungido, ya no era solo el pastor de Belén, ni el fugitivo del desierto. Era un rey, y como todo rey, debía equilibrar alianzas, cumplir promesas y sostener un reino fragmentado por años de guerras tribales. Las tensiones entre Judá y Benjamín hervían bajo la superficie como lava antes de la erupción. En medio de esta compleja danza política, Abigail se movía como una sombra dulce, pero perspicaz. A pesar de las múltiples mujeres en la vida del rey, David confiaba en Abigail de forma distinta. Ella no solo escuchaba, comprendía, y cuando hablaba, sus palabras no eran adornadas, sino precisas, como las de un profeta que no necesita predecir porque ya conoce el corazón humano. En secreto,
Muchos sabios del reino acudían a ella en busca de consejo, y hasta los ancianos del Sanedrín la respetaban como una mujer de entendimiento divino. Una noche, durante una celebración del Año Nuevo hebreo, mientras los levitas entonaban salmos y los sacerdotes quemaban incienso en el altar improvisado del patio, David se retiró a los jardines del palacio. Abigail lo siguió sin ser anunciada. Lo encontró de pie junto a un ciprés, con la mirada perdida entre las estrellas. «Has cambiado, mi señor», dijo ella con suavidad. «¿He cambiado o he sido obligado a cambiar?», respondió él sin mirarla. Ella guardó silencio, sabiendo que detrás de esas palabras no se escondía arrogancia, sino dolor. «Cada día tengo menos espacio para ser el hombre que fui contigo en el desierto. El trono tiene un precio», agregó David. Abigail se acercó. No necesitaba palabras para consolarlo. Su sola presencia bastaba. En ese momento, él se volvió y la miró con una mezcla de agradecimiento y nostalgia. «¿Qué ves cuando me miras ahora, Abigail?». Ella le tomó la mano, endurecida por el combate, y la apretó contra su pecho. «Veo al hombre que quiso matar por venganza y fue salvado por una mujer que no debía hablar», susurró. «Veo al niño que tocaba la lira para calmar demonios ajenos mientras combatía los suyos propios, y veo al rey que aún puede elegir ser justo, aunque todo a su alrededor reclame sangre». David cerró los ojos. En aquel momento no era el guerrero ni el líder, era solo un hombre, y ella, su refugio. Pero la paz nunca dura demasiado en los palacios de Israel. En los pasillos corría el rumor de un nuevo conflicto. Joab, el impetuoso general de David, había asesinado a Abner, comandante del ejército rival. La guerra civil amenazaba con estallar de nuevo, y con ella se avivaban los fuegos de la intriga. Abigail sabía que el tiempo de los secretos había terminado. Fue ella quien recomendó a David enviar cartas manuscritas a las tribus del norte, apelando no al miedo ni al poder, sino a la memoria. Les recordó la unción de Samuel, la lucha contra los filisteos, el valor del joven pastor. Y esas cartas, escritas con caligrafía firme por mano de escribas, pero con las palabras de Abigail, lograron lo que los ejércitos no pudieron: unir un pueblo dividido. Sin embargo, el amor entre Abigail y David, aunque profundo, no fue inmune a las heridas del tiempo. Llegó el día en que la noticia cayó como una piedra sobre el corazón de la mujer de Carmel. David había tomado a Betsabé, la esposa de Urías, y la había traído al palacio. Abigail, que había perdonado otras uniones por razones políticas, sintió en esa acción algo distinto. No era política, era deseo, era traición. Esa noche no hubo palabras. David evitó su mirada durante la cena, como si supiera que sus ojos serían más filosos que cualquier espada. Al final del banquete, Abigail se retiró a su cámara, cerró las cortinas, se despojó de sus joyas y se sentó frente al espejo de bronce bruñido. En su reflejo no vio a una mujer vencida, vio a una reina sin corona, pero con el alma intacta. «Él ha caído, pero yo no», se dijo. En los siguientes días, David cayó en una profunda melancolía. El niño de Betsabé enfermó, y el castigo profetizado por Natán se cumplió. La muerte rondaba el palacio y la culpa lo devoraba por dentro. Fue entonces que David volvió a buscar a Abigail, no en busca de consuelo, sino de redención. «He sido injusto contigo», confesó. «He olvidado quién eras y quién eras tú para mí». Abigail no lloró, no le reprochó. Solo se puso de pie, se acercó y colocó su mano sobre el corazón del rey. «Tú fuiste llamado hombre según el corazón de Dios», le recordó. «Pero hasta el corazón más noble puede ser manchado. La diferencia está en si se deja purificar o se endurece». David la miró, y por primera vez en semanas cayó de rodillas, no como rey,
como hombre, como esposo. El amor de Abigail y David no terminó como en los cuentos. No fue perfecto, ni eterno, pero fue verdadero, fue humano, fue necesario. Años después, cuando David envejecía y Salomón se preparaba para heredar el trono, Abigail murió en silencio. Su tumba fue colocada en las colinas de Judá, donde el viento aún sopla entre los olivares. No hubo procesión real, pero sí lágrimas, muchas lágrimas. El rey mandó plantar un almendro sobre su tumba, símbolo de vigilancia y renacimiento. Cada año, cuando el árbol florecía, David mandaba recitar un salmo en su honor, uno que hablaba de una roca que salva, de un refugio en medio de la tormenta. Y aunque la historia de Abigail rara vez se menciona entre los grandes amores bíblicos, los sabios saben, sin ella no habría reinado, no habría salmos, no habría redención.